pasar el río y llegar al otro lado de la tierra prometida. En ese miedo, en esos sentimientos profundos encontrados del padre Jacob, va hasta la orilla del río Jordán y se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor, tengo miedo. En otra palabra, es normal que tengamos miedo. En otra palabra, es normal que muchísimos cristianos tengan miedo en estos momentos. Es normal. Es parte de nuestra naturaleza. El padre Jacob tuvo miedo. Vio la muerte al otro lado, como quien dice, vio la muerte en el horizonte. Sintió escalofrío, sintió, lo primero que él pensó fue sus 12 hijos que traía. No es exactamente lo que pensamos todos nosotros. Lo primerito que usted piensa en su familia, ¿no es cierto? Los papás, los señores, lo primero que piensan son en sus hijos. ¿Qué pasará de mis hijos? ¿Qué sucederá con mis hijos? Eso es lo que produce el caballo amarillo: miedo, terror, espanto. El padre Jacob, arrodillado junto al río del Jordán, como humano, y como humano le dice la verdad al Señor. Es lo que tenemos nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a hablar con Dios de corazón a corazón en estos momentos de crisis, en estos momentos de miedo, en estos momentos de terror, de espanto. Es lo que tenemos que aprender a hablar con Él de corazón a corazón y decirle la verdad. Señor, tengo miedo. Dígale la verdad a Él. Dígaselo. El padre Jacob se lo dijo directamente con sus propios labios. Se arrodilla junto allí y le dice: Señor, y le dice, si usted lee toda la historia, es preciosa. Comienza a llorar, él llora en la presencia del Señor y le dice: Señor, tengo miedo de mi hermano, tengo miedo de mis hijos, de toda mi familia. Y cuando él está orando en ese momento, siente una presencia sobrenatural. Cuando él se incorpora, ve a un personaje, a un extraordinario personaje que se sabe muy poco en la Biblia de él. Algunos le llaman el ángel de Jehová. Otros dicen que es el mismo poderoso ángel que vio Daniel allá también a la orilla del río, y que Daniel le llamó el Hijo de Dios, y que nosotros lo conocemos como, a ver, ¿cómo lo conocemos nosotros? Jesús. Es difícil saber con exactitud quién es ese ángel majestuoso que se le aparece a Daniel, pero que tiene los mismísimos atributos de Dios. Y por eso muchos creen que se trataba del mismísimo Jesús. Cuando él está con miedo, tiene miedo de perder a sus hijos, tiene miedo de perder a sus nietos, tiene miedo de perder a las esposas de sus hijos. En ese momento él siente esa presencia sobrenatural. Cuando él se voltea, ve a aquel impresionante ángel. Y cuando el ángel le declara su nombre, Jacob se da cuenta que esa es la oportunidad que no va a dejar escapar. Y lo agarra, se abarca a él. Y por eso dicen que Jacob luchó con el ángel. Lo agarra Jacob y le dice: no te voy a soltar, no te voy a soltar.
hasta que no me bendigas. ¿Qué es el mensaje que nos da en medio de esta pandemia y de los pasos o los momentos para que se desate ese caballo que ya estamos viendo el resoplido, ese caballo tenebroso? Es aprender a agarrarnos de Dios como Jacob. Agárrate de Él de corazón a corazón. Derrama tu vida, derrama tu alma. Ustedes saben que mi ministerio es ministerio de fe, totalmente de fe. Nunca, y voy a morir, y quienes digan todo eso son mentiras del mismísimo diablo. Nunca en mi vida he cobrado una campaña, nunca he puesto un precio, nunca, en los 42 años que llevo en ministerio. Mi ministerio es completamente de fe. Y cuando comenzó esta pandemia, toditititititita, mis campañas se cancelaron. Se tenían que hacer. Yo no podía compartirlo con mi esposa porque usted sabe que las mujeres son más miedosas. Es lo normal, es lo normal. A veces nosotros los hombres somos un poquito más fríos. Por eso es que usted nos dice somos más fríos. No es que no tengamos miedo, lo que pasa es que escondemos el miedo. A veces somos más miedosos que nuestras esposas. Lo que pasa es que lo escondemos, lo sabemos esconder. Así que no compartí ni siquiera con Lisa. Para allá en el cuartito de Micaela, allí a la medianoche. En esa primera semana lloré delante de la presencia del Señor. Y cuando estaba llorando en su presencia, me llevó exactamente como al padre Jacob, aquellos años de juventud allá en Costa Rica, cuando estaba en la misma situación, aquel entonces jovencito, sin ver a mis padres, sin derecho a bajar a mi propio país. Cuando recibí visión del Señor, y en aquel momento cuando Él me dijo: ¿por qué? ¿Acaso yo no te dije que yo te iba a recoger con todo? ¿Cuándo has tenido hambre que yo no te he dado? Y cuando empecé a recordar todo aquello, dije: Señor, tú vas a proveer. Y en esos 3 meses, 4 o 5 meses, hable usted con Debbie, la pastora Debbie, la esposa del hermano del pastor Obed Jiménez, que es la secretaria del ministerio. Cómo Dios bendijo, como que si estuviese en plena campaña. Empezó a tocar corazones que nunca nos imaginábamos virtualmente. Pero ¿qué pasó? Yo tuve miedo y tuve que manifestar mi miedo. Tuve que arrodillarme y decirle: Señor, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? En otras palabras, en este momento de ese peligro del caballo amarillo, ante esta pandemia horrorosa, feo y espantosa, es normal que ustedes como familia tengan miedo. Pero también es el momento para que ustedes, al estilo de nuestro padre Jacob, se agarre del ángel del Señor. Se agarre. Recuerde que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Agárrese del Señor, agárrese de Él y dígale: Señor, aquí estoy, tengo miedo, pero necesito que tú me ayudes. El malá respondió: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. Adón es el Señor, Adonai, Elohim, Hashem en hebreo, Yahweh. El carruaje que tienen los caballos negros va hacia la tierra del norte. Los caballos blancos han ido tras ellos y los pintos han ido a la tierra del sur. Entonces los caballos de color ceniza estaban buscando salir a recorrer toda la tierra. Aquí está el caballo amarillo, miren, toda la tierra. Eso es exactamente lo que está haciendo. Porque lo que estamos viendo es muerte en todo el mundo, en toditito el mundo.
a recorrer toda la tierra. Y cuando Él dijo, recorran toda la tierra, y ellos fueron a recorrer toda la tierra, entonces Él me llamó y me dijo, mira, los que han ido a recorrer toda la tierra del norte han aplacado mi furia en la tierra del norte. Quiero hacer un resumen, nada más, en estos momentos. Estamos viendo en Biblia a todo color los síntomas más profundos del caballo amarillo. Si queríamos tener una idea de lo tenebroso que iba a ser este caballo, lo estamos viviendo. ¿En cuántos meses? Ayúdenme a contar. Marzo. Ayúdenme a contar. ¿Cuántos meses? En 5 meses tenemos una idea de lo tenebroso que es este caballo y que va a ser peor cuando sea suelto. Así que el entendido en pocas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ustedes vean estas cosas, ¿qué dijo? Humíllense. Humillarnos. ¿Qué quiere decir humillarse? Poner su esperanza, ¿pero en qué? ¿En algo como los mundanos? Ustedes dicen que los mundanos tienen fe. Sí, ellos tienen fe, pero una fe muerta, dice el apóstol San Pablo. Creen en ídolos, pero muertos. Pero tienen fe, pero están muertos. No hay nada que va a hacer ese ídolo por ellos. Lo mismo, los mundanos también tienen esperanza, pero ¿esperanza en qué? En cosas muertas. Como dije en uno de los primeros caballos, la gente ahorita, todo el mundo tiene su esperanza en la vacuna. ¿Y qué tal si no funciona a la perfección? Así que en estos momentos, cuando Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, quiere decir, ponga su esperanza total y absolutamente en aquel que sí puede bendecirlo, que sí puede cuidarlo y que sí lo puede proteger. Y luego dice, y levante su mirada. ¿Por qué? Hablaba hace unas horas con la cuñada de mi esposa. Es lógico, ella está dolida en lo más profundo porque su propia madre se fue anoche, aunque se fue con el Señor, pero es normal que sintamos dolor. Mientras yo le decía tranquila, ella simplemente se nos adelantó, ella simplemente se nos fue adelante. Pero se siente ese dolor. Pero al fin y al cabo, le dije, se nos fue adelante. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ir también allá. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por eso es que él dice, miren hacia arriba. Porque su salvación no está ni en el presidente, quien quiera que sea. Por los momentos es Trump, yo no sé lo demás, o si sigue Trump. No pongamos nuestra esperanza en ellos. Nuestra esperanza va a estar únicamente en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que él dijo, pongan su mirada hacia arriba, que su esperanza esté allá arriba en estos momentos. En el resumen de estos 4 caballos, el caballo blanco significa el nuevo orden mundial. Posiblemente, a lo mejor estoy equivocado, pero de acuerdo a lo que tengo en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 13, por primera vez decidí, por serias investigaciones que hice, hablar de el antipadre, porque increíblemente Apocalipsis habla de la Trinidad del diablo. Por aquellos que dicen que son unitarios, que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno dice, oye, pero entonces ¿por qué el diablo en Apocalipsis 13 está imitando la Trinidad? Y lo está haciendo a la perfección. Pero hay algo interesante que no calzaba en todo esto. No olvidemos que la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, no fueron hechos en capítulos y en versículos, fueron todo como una carta. Eso se dividió en Edad Media. Y de alguna manera los que trabajaron en dividirlos en capítulos y en versículos hicieron algunas correcciones que en algún momento alteraron ellos el orden, como por ejemplo esa parte que correspondía al capítulo 10, ellos lo saltaron al capítulo 13. Y que dice
En esa parte del 10 dice: y vi a un personaje que estaba parado en la arena frente al mar. Es lo que explico en Apocalipsis, a quien se le conoce como el antipadre. ¿Y por qué antipadre? Porque va a imitar Satanás la misma Trinidad. Recuerde que Jesús nunca hizo nada sin antes no recibir autoridad. ¿De dónde? ¿De dónde recibía Jesús autoridad? Del Padre. Toda potestad, dijo él, se me ha sido dada por mi Padre. Si Satanás va a imitar lo mismo, entonces ese personaje que vaya a montar el caballo blanco a lo mejor no sea el anticristo. Ojalá esté equivocado. A lo mejor es el antipadre, un líder mundial, posiblemente al frente de la nación más poderosa del mundo. Si lo que dice Daniel, tal como va a salir en mi nuevo libro, Anticristo, Daniel habla de ese personaje misterioso que nadie le pegó en 2000 años y que jamás no coincide con el anticristo. Lo que dice que en los últimos días se levantará un rey anciano pero sin corona, y aquel anciano será arrogante, causará grandes divisiones profundas, la intriga le seguirá todos los días. Y su mensaje siempre será la mentira. Y los seguidores del pacto, dice Daniel, se unirán a él hasta que el tiempo que está determinado se cumpla. Quiere decir que ese líder, ese personaje que monte ese caballo, vendrá específicamente para una misión: preparar todo para luego descargar todo el poder sobre su hijo, a quien nosotros conocemos como el anticristo. Si ese mismo personaje entonces podría ser el antipadre, algunos dicen que ese mismo montará el caballo rojo, que quiere decir desatará espíritus de odio, espíritus de guerra, espíritus de confrontación de hermanos contra hermanos, es decir, en naciones, guerras civiles, confrontaciones entre ellos mismos. Se matarán, se destruirán. Algunos otros dicen que ese mismo personaje será el que va a montar, porque qué interesante que solamente en el primer caballo y en el último se ve que hay personas que lo montan. El primero se ve un personaje que lo monta, que es el líder. En el caballo rojo y el caballo negro se ve que es el mismo que monta el caballo blanco. Así que dicen que ese mismo líder va a desatar una crisis producto del caballo negro, producto del caballo rojo. Va a producir una crisis mundial. Ahí el caballo negro que estamos viendo aquí. Y finalmente será la mismísima muerte, junto con el mismísimo principado del infierno, que montará el caballo amarillo, como lo hemos visto esta noche. Producto a los síntomas de eso se da este acontecimiento que va a ser más crudo en la gran tribulación. Por ahora yo solo quiero hacer un retoque. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara el número de sus consiervos. Uno dice: Dios mío, si lo que estamos viendo solo son síntomas, solamente en la comunidad hispana de Estados Unidos hemos perdido 125 pastores, buenos hombres de Dios. Aquí mismo en el valle.
Fue el año pasado, Pastor Obed, que fuimos de un siervo del Señor a predicar aquí, ¿verdad? Por él y su esposa. Lindo, una sonrisa preciosa y lindo. Ya no están. Muchos consiervos y de sus hermanos también. Si ahorita mismo estamos viendo y con las cosas que hemos hablado, que solo Dios sabe, es lógico que el nuevo orden está detrás de todo esto. Es lógico que hay fuerzas luciferinas detrás de todo esto. Eso es indiscutible. No estamos peleando con una simple enfermedad, estamos peleando con un demonio de muerte. Así tenemos que verlo los evangélicos, con un demonio de muerte. No estamos peleando con una simple enfermedad. No estamos peleando con una simple lepra. No. Estamos peleando contra un demonio de muerte. Y así es como tenemos que enfocarlo los evangélicos. Estamos peleando con él. Entonces tenemos que llenarnos de la autoridad en Cristo Jesús y reprenderlo en el nombre de Jesús. Si lo que estamos viendo todos es un anticipo, con esta imagen que salió apenas un poco más de 10 días. Hace 10 días. Eso fue hace 10 días. Un periódico israelí sacó un artículo. Dijo que solamente en el mes de julio, solo en el mes de julio, en los países islámicos, africanos, han ejecutado, oiga bien, han ejecutado a más de 6,000 cristianos. Esto fue lo presentaron en vivo ayer. Decía el periódico, el portal israelí, decía, como son cristianos evangélicos, a ningún noticiero le importa ni le interesa. Por lo tanto, dijo, no es noticia. Ningún periodista se ha querido ni siquiera motivar para dar a conocer esos crímenes horrendos contra estos cristianos. Dijo, están ignorados. El mundo los ignora. Ningún presidente ha levantado su voz para condenar al mundo islámico por esos 6,000 cristianos que han ejecutado solamente en el mes de julio. No hay ninguna voz que se ha levantado en favor de ellos. Eso decía, no yo, el periódico israelí decía, no hay ninguna voz que se ha levantado. Primero, porque no es noticia. Segundo, porque es islámico y la mayor parte de las grandes cadenas de noticiosas son financiadas por los petrodólares. Así que no les interesa dar a conocer estas noticias. Esas son las voces que no son escuchadas, como la de los niños que son asesinados en el aborto, que nadie puede escuchar, a nadie le importa escuchar esa vocecita. Nuestros mártires. Eso da un anticipo de lo que va a ser la gran tribulación ya. Ellos acaban de pasar hace poco más de 10 días. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, en el puro corazón de la pandemia, más de 6,000 cristianos han sido ejecutados? Hay 6,000 familias en estos momentos en África, al menos de los que estamos, que sabemos nosotros, entre ellos niños, esposas, madres, hermanos que están llorando a sus mártires. Las voces de esos mártires las encontramos allí pidiendo al Señor que apure esto, que apure. El Señor les dice, tranquilo, descansen un poquito de tiempo. Es la súplica de esas almas. Porque no olvidamos que en el cristianismo nosotros creemos que la persona que se muere, no como dice ciertas religiones sectarias allá, que la persona queda dormida, inerte allí en el sepulcro. Bueno, y si lo queman entonces en la ceniza. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que en nuestro cuerpo sí queda aquí, pero cuando usted muere, su alma va a la presencia del Señor, tal como Él se la prometió al ladrón penitente. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Tesalonicenses capítulo 4 dice, en 1 Tesalonicenses dice, y que el Señor, así mismo vendrá el Señor con las almas de los que durmieron en Él. ¿Por qué dice eso? Tesalonicenses dice, y así mismo vendrán con Él las almas que durmieron en Él. Porque en el cristianismo, por eso es que nosotros no hablamos que se murió fulano o se murió sutano. No, simplemente estamos diciendo en medio de esta pandemia, se nos adelantó. Porque para nosotros no ha muerto, Él vive y está en la presencia del Señor. Se nos adelantó. Y dice que las almas de los que se nos fueron vendrán con Él en el arrebatamiento. O sea que esas almas están. Y esas almas clamaron, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dijo, tranquilo, esperen un momento hasta que se cumpla el número. Esta venganza no se llevará a cabo hasta la parte final de la gran tribulación, cuando el Señor dé la orden de ejecutar las 7 copas. Al final de ella aparece el Señor. Cada mártir recibe la vestidura blanca del vencedor y se le dice que descansen hasta el tiempo señalado por Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y esa venganza llegará en su momento preciso. Lo que estamos en este momento viendo todos no es la gran tribulación. Estamos viendo los preparativos de los 4 caballos, no están sueltos todavía. ¿Y por qué es importante decir esto? Si lo que estamos viendo no es la gran tribulación, entonces la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Pero si la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, el arrebatamiento de la iglesia también está a las puertas. La gran tribulación nunca ha sido prometida para la iglesia. El Señor dijo, y tendréis tribulación por corto tiempo. Es lo que llamamos nosotros la pretribulación, esto que estamos pasando. Dice, pero no tengan miedo, yo los libraré de la hora de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo. Que la tradujeron solo prueba, y el original dice la gran prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Esa es la gran tribulación. Yo te guardaré de la gran prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos grupos que están en las redes sociales escribiendo que entonces si ya vienen, que primeramente vienen los 7 años de la vaca flaca y de la vaca gorda, y después los 7 años de la vaca flaca, y que entonces empieza a preparar, porque la iglesia va a pasar los 7 años de gran tribulación, empieza a preparar granos, comidas y todo, y si es posible refugio allá en la selva. No. Para comenzar, nuestra confianza debe permanecer en el Señor. Segundo, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Era la preocupación de los apóstoles. ¿Y ahora qué va a pasar cuando Él se nos vaya? Porque Él les decía, yo me voy a ir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros dejamos todo lo dejamos. Yo dejé en las redes allá con que pescaba. ¿Cómo voy a...? Y el Señor les dijo, ¿por qué se preocupan por el día de mañana? ¿Acaso las aves del cielo no tienen comida todos? Ninguno de ellos cae sino es por la voluntad de mi Padre. ¿No valéis más vosotros que esas aves del cielo, que esas flores? Aún vuestros cabellos están contados. Y luego el rey David dijo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. En otra palabra, aprendamos en estos momentos de pandemia a confiar, y en el futuro que venga, en las manos del Señor. Y segundo, si llega la gran tribulación, vive Jehová, que Él sabrá hacer con nosotros. Y uno de ellos va a ser exactamente lo que hizo con... A ver, díganme ustedes. ¿Dejó el Señor que Noé pasara en vivo y a todo color debajo del diluvio? ¿Lo dejó? ¿Qué hizo el Señor con Noé? Lo montó en una barca y lo puso arriba del diluvio. ¿A dónde está? ¿A dónde es la esperanza de la iglesia que va a pasar este diluvio que viene en la gran tribulación? Arriba. A menos que si usted quiere quedarse en la gran tribulación, no hay problema. Si usted se quiere quedar, entonces sí empieza a comprar productos. Solo que eso, si no se muere con las pandemias, y si no se muere con las guerras civiles, y si no se muere con los terremotos, y si no se muere con los incendios que le va a venir. En otras palabras, mejor depositemos nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Pónganse de pie, por favor.
nuestra total y absoluta confianza en el Señor. No temas lo que ha de padecer. Es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendré tribulación por 10 días. Esto quiere decir corto periodo de tiempo. Es esto que estamos viviendo posiblemente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué interesante. ¿Cómo se llama esta pandemia? Corona. ¿Y cuál es la promesa del Señor que hace para estos días? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aprendamos a poner nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Quiero pedirle que los que son familia se tomen de la mano todos, los que son familia. Y voy a pedir también en los hogares virtuales. Toda la familia, pónganse en sus casas, los que están virtual. Agárrese la familia de sus manitos. Nosotros no vamos a esperar los 4, ni estamos esperando los 4 caballos del Apocalipsis. Si bien es cierto, estamos viendo esos preparativos agigantados, no vamos a esperar los 4 caballos. Nosotros estamos esperando al Señor. Y así debe de ser nuestra convicción. Al Señor. Al Señor. Ahora, si el Espíritu Santo está con nosotros, porque está todavía, porque se entiende que en la gran tribulación es el fin de la gracia. ¿Qué quiere decir el fin de la gracia? Que la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud, ya no estará. Pero como todavía no se ha terminado la gracia, entonces tenemos la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, la seguridad, la confianza, la autoridad. Esa autoridad que se nos fue dado de Cristo Jesús. Él dijo, mientras estaba allí en el Monte de los Olivos, ante un poco más tal vez de 500 testigos, en aquel momento, en aquellos rostros empapados en lágrimas, mientras lo estaban viendo, aquel majestuoso resucitado en el día número 40, Él le dice, no tengas miedo, ten fe de mí. Yo me voy, pero no los dejaré solos. No se vayan todavía fuera de Jerusalén, esperen hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Y aquí le doy potestad de hollar contra escorpiones y contra serpientes y contra toda fuerza del mal. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y si tomaran cosas mortíferas, no les hará daño. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días, mientras una nube lo alzaba e iba desapareciendo a la vista de todos ellos. Aquella voz resonó en sus oídos. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Hasta el fin de los siglos. Es decir, que Él está con nosotros. Familia que estás pasando dolor en tu casa, los que nos están viendo en redes sociales. Familia que sientes luto en tu casa porque un ser querido se te ha ido. Familia que te sientes desesperada porque tienes un ser querido en el hospital o confinado en un cuarto en tu casa.
Y ustedes, hermanos, que están aquí también. Quiero decirle que vamos a tomar autoridad en Cristo Jesús en este momento. Vamos a usar esa autoridad. No. Yo no estoy diciendo que hagan autoridad de estos bandidos que se dicen ser y no lo son. Estoy hablando de que tomemos la autoridad de Jesús. De Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre. Mire lo que Él dijo. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo recibiré. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen?